Okay, hello everybody. We're gonna start with this introduction to this new topic that is active versus passive voice. Vamos a introducir este tema un poquito hoy. So we're gonna be watching at the differences between these two things. But before we start, it's important to know what voice is, right? Eso es lo más importante primero. Saber qué es voice o la voz dentro de la oración, la voz gramatical. So, what is voice? It's the form of a verb that indicates us the relationship that the subject and the action of the event have. Okay? It tells us or indicates if the subject is performing the action or if it is like not so important. Ok, vamos a ver un poquito de eso. Esta voice nos indica la relación que tiene el verbo, perdón, el sujeto con el evento, ya con la acción que se está realizando. Si la relación es más directa, digámoslo así, o si es un poco más indirecta. So, we have active voice and passive voice. We divide them in two. The active voice actually is like the normal voice, the one that we always work with. Esta es son las oraciones con las que siempre trabajamos usualmente, ¿no es cierto? Like, for example, the chef prepares the meal. So there we have it, like the normal sentence, como la oración normal. And here, we have that the subject performs the action. Aquí el sujeto está realizando la acción. In this type of sentences, we emphasize the subject. En este tipo de oraciones enfatizamos el sujeto, como el doer, el que realiza la acción actively, ¿no es cierto? Activamente. It is the most important part of the sentence. Es la parte más importante de la oración, porque es el protagonista. So, the chef prepares the meal. Aunque lo demás es importante, lo más importante aquí es el chef. On the other hand, we have passive voice. Y por el otro lado tenemos passive voice. We usually see this type of structure in academic writing. Usualmente en los textos académicos, ¿no es cierto? Vemos este tipo de oraciones. And we're going to see how it works. So in this case, the subject now is less important. Ahora el sujeto es menos importante. Y si se dan cuenta, el orden de la oración cambió y vamos a ver en unos segundos, unos minutos, cómo cambia. It says, the meal is prepared by the chef. ¿No es cierto? La comida es preparada por el chef. So now the chef is at the end because now I'm not concerned about the subject, but I'm trying to emphasize the object or what is done to it. Okay, so I'm trying to emphasize the object and the action. Ahora, para mí es más importante el objeto y lo que se le hizo a ese objeto de la oración. Y la persona que lo realizó, o el sujeto en este caso, el sujeto queda al final, porque no es tan importante o a veces puede pasar que no lo conozcamos. So, it changes. Now, how do we make the passive voice? Ahora, ¿cómo hacemos la voz pasiva? We have like a general, very general rule. Tenemos una regla muy, muy general que es verbo be plus más past participle, ¿ok? El verbo be más el pasado participio. Y el verbo be puede ser como am, is, are, was, were, has been, will be. Todas las formas del verbo be, ¿ok? Más el pasado participio. Now, this depends on something that we're going to see now. Esto depende de algo que vamos a ver ahora en unas diapositivas más. Pero primero, what is the past participle? ¿Qué será el pasado participio? En una lista de verbos, you can find it here. Es la tercera columna que siempre decimos. So, in the first column, en la primera columna tenemos la forma base del verbo, ¿no es cierto? Sin conjugar. Then we have the past simple. Después siempre nos muestran el pasado simple. Esta es una lista de verbos irregulares, si se dan cuenta. And finally, in the third column, we have the past participle. Después, en la tercera columna tenemos el pasado participio. Entonces, por ejemplo, en este caso, swim, swam sería swum. Teach, taught, taught. Buy, bought. And there you have it. This is the past participle. Esto es lo que tienen que ocupar para hacer la voz pasiva. Solamente buscan, por ejemplo, en ese caso teníamos, right, the chef prepares the meals. Ah, pero aquí, ¿qué pasa? Este es un verbo regular. The chef prepares the meals.
So, here we have the verb. Acá yo veo, ok, este es el verbo, ¿no es cierto? Y tengo que pasarlo a la voz pasiva. Y yo sé que la forma base de mi verbo es prepare, el pasado, prepared. Y como es un verbo regular, esto lo vimos cuando vimos el pasado, la forma participia va a ser la misma que la del pasado. Eso pasa con los verbos regulares, ¿ok? En los verbos irregulares cambia diferente, pero en los verbos regulares es la misma forma para el pasado y para el participio. So, I can say, okay, so the meals are prepared. Ahí tenemos la forma verbo be más pasado participio by the chef. So, there you have it. And now we have these. Oh, yes, it is. So to change, as we were saying, to change active sentences like this one into passive, we must clearly identify three things. Tenemos que claramente saber tres cosas. What is the subject? What is the verb? What is the object? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el objeto? Eso tenemos que tenerlo muy claro en la oración activa para saber cómo cambiarla. So this is the active sentence and it says, Susan makes bread every day. Now I identify. Identifico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la acción? Makes. Ahí tenemos el verbo. ¿Quién lo está haciendo? Susan. Ok, there you have the subject. ¿Y qué está haciendo Susan? Bread. El pan, ¿no es cierto? El pan, bueno, todos los días. Eso es como un extra. So now I know. This is the subject, this is the verb, this is the object. Y ahora yo quiero enfatizar lo que ella hizo y la acción que se realizó. ¿Ya? Porque el sujeto ahora ya no me importa mucho, sino que quiero darle énfasis al objeto de la oración, al pan. So, in the passive voice, I will change it y yo comienzo con el objeto. Entonces cambio esto que estaba al final para el principio. Pongo bread y como lo cambié, tengo que también cambiar el verbo. Y lo cambio a la forma pasiva, que es, ¿no es cierto?, es el verbo be más past participle. Y ahí lo tenemos. Verbo be, que es is en este caso. Past participle, que en el caso del verbo make es made. Verbo irregular, entonces yo lo busco en la lista y se transforma en made. Y luego dejo el sujeto al final. So, bread is made by Susan. And there you have it. Okay? And we need to be careful with this. So how do I know how to change the past participle and when to use was, were, is, am, are? ¿Cuándo yo sé cómo debería ocupar el verbo be, ¿no es cierto? Porque a veces es was, como ven aquí, a veces es am, a veces es are. So you need to be careful with the tense. Tienen que tener cuidado con el tiempo verbal. In the previous exercise, I'm going to show you. Vamos a ver el anterior. In the previous exercise, the tense is the present simple, right? Acá yo reconozco y veo que la oración activa es el presente simple. Entonces yo la cambio al presente simple de la voz pasiva, que sería así. El presente simple de la voz pasiva es am, is o are, más el pasado participio. Now, for example, here the sentence is in the past simple. I invited Daniela. So it's the past simple. Then I have to change it into the past simple of the passive voice. Entonces yo lo cambio al pasado simple de la voz pasiva. Y como es el pasado simple de la voz pasiva, es esta fórmula. Was or were plus past participle. So I have the subject, right? Mi sujeto, my verb, my object, acá tengo mi sujeto, mi verbo, mi objeto, el que realiza la acción o el evento y el receptor de la acción o el evento, ¿no es cierto? Yo invité a quién? A Daniela. Ahora yo quiero enfatizar que el objeto, esto que está aquí, es más importante y también lo que se realizó. So I change it and start here. Daniela, ¿no es cierto? Empiezo con mi objeto y por ende tengo que cambiar el verbo. Was invited, fue invitada by me, por mí. So there you have it. Ahora el sujeto que yo tenía aquí como lo más importante pasa a un segundo plano. So that's mainly the difference between active and passive voice. And you have the formula for this. Tienen esta fórmula en su booklet, en la página 27 si no estoy mal.
Y ahí están las fórmulas de todos los tiempos verbales y cómo cambiarlos. Now we're going to practice just shortly. I want you to decide what type of sentence is this one. ¿Qué tipo de oración es esta? Active or passive? What do you think? They read emails. So we know that this is a active sentence, right? Una oración activa, está la voz activa. How do I know it? Porque aquí el sujeto es lo más importante de la oración, right? And also because of the structure, también por la estructura del verbo, ¿no es cierto? Es como una oración normal que nosotros vemos. So, actively they, yes, ellos leen emails. So, there you go. What about this one? French is spoken by people. What do you think? Is this active or passive? So, this is a passive sentence, right? Because here we have it. We have French, aquí la oración está al revés, ¿no es cierto? Nuestro objeto, tenemos nuestro verbo y el sujeto que pasó al final. We can recognize it by this, right? Podemos reconocerlo por esto, by. Usualmente las oraciones pasivas llevan el by al final. No todas, pero usualmente. And we can also recognize it by the structure of the verb. También lo reconocemos por la estructura del verbo. El verbo be, que en este caso is, más el pasado participio, spoken, que es el pasado participio de speak, de hablar. Now, I want you to do this. So, try to make this sentence into the passive. Primero reconocemos, hagamos la pasiva. Primero reconocemos porque esta es voz activa, ¿no es cierto? Y veo, ¿cuál es el verbo de la oración? Eats, right? And who is eating? ¿Quién es el que come, el que está comiendo? My dog. Entonces, activamente, este es mi sujeto, que es lo más importante hasta ahora en esta oración. So, my dog, eso estoy enfatizando, eats. ¿Y qué come mi perro? Food. So, there you have it. Subject, verb, and object. Y en la voz pasiva, yo voy a comenzar con el objeto, después el verbo y al final el sujeto, right? Entonces, yo comienzo. Food. Y acá yo tengo, veo, ¿no es cierto?, el tiempo, me fijo en el tiempo gramatical. Y el tiempo sería futuro, presente, pasado, sería presente, right? Present simple. Puedo chequear mi lista, pero si es que me lo solo puedo hacer. So, the present simple para la voz pasiva del presente simple, yo sé que es am, is, o are, más pasado participio. La voz pasiva, perdón, del presente simple, am, is, o are, más pasado participio. Entonces yo veo food, am, food is, food are, food is, right? ¿Y cuál es el participio de eat? El participio es eaten. Food is eaten. Y aquí recién pongo el sujeto. ¿Y quién? La comida es comida por quién? By my dog, right? So there you have it. This is the passive voice of this sentence. Food is eaten by my dog. Ahora, esto es lo más importante para mí. Estoy enfatizando el objeto. Yeah, so there we have it. And I want you to practice on your booklet on pages 24 to 25. En las páginas 24 y 25 pueden encontrar esto. Y en la página 25, de hecho, está el ejercicio para repasar un poquito el tema y diferenciar entre las voces. So that's all for now. See you in class.